Y Juan Antonio, a mí me gustaría pasar al siguiente punto porque hemos hablado mucho de Bakhmut, pero me gustaría hablar también de la contraofensiva. Ya no sé si decirle contraofensiva ucraniana, ofensiva de invierno, primavera, otoño, no sé cómo llamarle, la verdad, pero todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? A mí me gustaría que, ya hablamos de ella en el anterior directo, pero no sé si tú tienes alguna información más, porque es que, claro, yo he escuchado ya aquí también, incluso en este canal, que puede lanzarse hasta por tres direcciones esa ofensiva. Yo ya no sé si van a conquistar Moscú o no. ¿Qué nos puedes decir? Yo voy a ir poniendo los mapas. Vamos a ver, ofensiva es ofensiva. Es decir, no hay contraofensiva porque se supone que la contraofensiva es cuando tú paras la ofensiva del enemigo y contraatacas. ¿Mm? Realmente, bueno, se considere ofensiva lo que pasó en febrero del año pasado, pero yo creo que para entendernos mejor estaríamos hablando de una ofensiva, ¿vale? Para esta ofensiva, que por cierto va retrasándose semana a semana, porque esto ya se hablaba de su posible comienzo eh, con los hielos de enero, que el terreno estaba endurecido y los vehículos podían recorrer los campos y lanzarse al ataque. Eh, Se habló en febrero, ya en marzo creo que tuvimos un programa en el que avisé, ahora va a ser difícil porque entra la rapurizza, es decir, el embarramiento, el hielo, por tanto se embarran los campos y esto va a ser muy complicado para lanzar una ofensiva. Con lo cual, bueno, pues eso suele durar 2, 3 semanas, más o menos desde mediados de marzo a primera, segunda semana de abril. Ya ha pasado eso. Lo cierto es que sigue lloviendo, no en todo el frente, pero hay zonas en las que sí. Y ya estamos a 21 de abril, ¿m? Y la ofensiva no empezó. ¿M? ¿Por qué? Porque, porque es complicado, es muy complicado. A ver, para la ofensiva hay que tener en cuenta, primero, cuál es el despliegue de fuerzas rusas. ¿Vale? El despliegue, según fuentes ucranianas, voy a dar un dato que es de fuentes ucranianas, ¿vale? Para que, vamos, fuentes ucranianas, la inteligencia de la OTAN, que la ha pasado la información al Estado Mayor ucraniano para sus planeamientos, ¿no? Bueno, pues los rusos han concentrado 113 batallones tácticos en la zona de Zaporizhia. ¿Mm? Y 205 batallones tácticos en la zona de Donetsk. En total, 280 batallones tácticos en el frente, de reserva, de fuerza de reserva. Bueno, si pensamos, esto significa aproximadamente, no te he dicho, perdón, te he dicho 280, no, 318 batallones tácticos. Estos son aproximadamente 280.000 soldados rusos que todavía no han entrado en combate, que están distribuidos como reservas esperando esa ofensiva. ¿Mm? Para esa ofensiva, ¿qué están desplegando las fuerzas ucranianas? Bueno, si hacemos caso a la información de los papeles desclasificados del Pentágono que se han filtrado, en esta extraña operación que ha ocurrido también estos días para atrás, estaríamos hablando de 9 brigadas, que por cierto esto lo ha confirmado creo que ayer mismo una fuente ucraniana también. Estamos hablando de 9 brigadas entrenadas por la OTAN, con material OTAN, y otras 3 brigadas que habrían conformado los ucranianos. Estamos hablando aproximadamente unas 60.000 tropas para lanzar la ofensiva. Aproximadamente con unos 260 carros de combate, 400 vehículos blindados, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que algunas de estas brigadas no están completas, porque la movilización, que llevan 8 rondas de movilización, no está siendo precisamente muy exitosa. Primero porque la gente que ha huido fuera de Ucrania con edad militar no vuelve. Segundo porque la gente que está dentro de Ucrania con edad militar, mucha se esconde. Tercero porque, lógicamente, cada medida que va pasando el tiempo y va habiendo más bajas, la gente menos quiere alistarse. Y la gente más aguerrida, digamos, la gente más dispuesta a ir a la batalla, ya lo ha hecho. Entonces, ¿quién queda ahora?
Pues los que son prorrusos, los que son pacifistas o no quieren o no pueden, no están dispuestos a perder la vida en un combate, en una guerra. Entonces, claro, son fuerzas menos aguerridas, con menos moral, con menos capacidad de combate, y con esto tienes que hacer la ofensiva y resistir todo, ¿no? Luego, además, sabemos que el arma aérea ucraniana está bajo mínimos. De hecho, bueno, pues porque ahora le van a entregar 14 aviones MiG-29 antiguos, lo que son de Eslovaquia. Pero, es decir, solo hay que darse cuenta, esto es un detalle indirecto, pero que es valioso, es el número de salidas que detectan los rusos ahora de aviones ucranianos. Hay veces que 2, 3 por día. Estamos hablando de que 6 aparatos. Es decir, estamos hablando de una capacidad aérea muy bajita, mientras que los rusos tienen en las bases cercanas a Ucrania más de 400 aviones. Hacen aproximadamente 115 salidas diarias. 115 salidas diarias. No todas son de combate, es decir, pero nos da idea del volumen de actividad aérea. Además, el arma antiaérea ucraniana ya está muy deteriorada, muy deteriorada. Van quedando algunos sistemas Buk y S-300 muy anticuados, y los sistemas Patriot o Iris alemán que están llegando son en muy pequeña cantidad. Se utilizan fundamentalmente para puntos críticos, aquí en Kiev y en algún otro lugar, y claro, con eso es difícil establecer una defensa aérea por capas que pueda hacer frente a ataques aéreos de drones, de misiles, de aviones, mucho menos para una ofensiva, el cual como mucho vas a poder llevar los Manpads, que son cohetes antiaéreos portátiles, o en vehículos de pequeño tonelaje, ¿no? y poco más. Además, hay gran déficit de municiones. Por mucho que las potencias de la OTAN, los países de la OTAN intentan cubrir ese déficit de municiones, es muy difícil, muy difícil. Intentaron que Corea del Sur mandara 500.000 proyectiles que tiene de 155 milímetros, que es la artillería de campaña más utilizada. Al final, claro, como salieron los papeles desclasificados, han enterado los rusos y lógicamente han amenazado que si ellos van a armar a Ucrania, Rusia va a armar a Corea del Norte. Con lo cual los coreanos del sur han dicho, ¿en qué follón nos están metiendo? Encima que nos espían y además nos dejan, digamos, con las vergüenzas al aire, porque salen los papeles. Para que nos hagamos una idea, mientras la OTAN está buscando a ver cómo dedica 1.000 millones de euros para ver si logra acercarse a 1 millón de proyectiles para este año, para entregar a Ucrania, las fábricas rusas este año van a multiplicar por 7 u 8 la producción de esos mismos proyectiles de 155 milímetros. Estaríamos hablando de 2 millones de proyectiles al mes. Al mes. Con lo cual, la diferencia de potencia artillera es brutal. Y esto para una ofensiva es terrible. De hecho, el que va a iniciar la ofensiva debería tener más capacidad artillera que el que defiende. Si no, mal vamos. Luego también, lógicamente, como consecuencia del año de guerra que se lleva y demás, hay una clara falta de oficiales y suboficiales que han caído en combate. Y un soldado, hombre, es difícil reemplazarle, tienes que buscarle, formarle, entrenarle y demás. Un oficial son años de carrera. Y un suboficial son años de carrera. Es que esto no se coge, es decir, te llegas a una discoteca en Kiev y a los 4 que hay allí bailando los enganchas y los haces tenientes y los mandas al frente. Es que eso no vale, es que eso no es efectivo. Eso es un desastre. Eso es mandar gente al matadero. Porque además estos son los que tienen que mandar a las tropas, a los soldados. Claro, si estos no están formados y no tienen la mínima calidad como oficiales que tienen que tener, pues imagínate qué le espera a los pobres soldados. Luego, además, esta falta de entrenamiento
clara. Ya hemos comentado, por ejemplo, la anécdota de los drones, pero en los mismos brigadas que ha entrenado la OTAN estamos hablando de entrenamientos de 6 semanas, como han estado aquí los tanquistas para los tanques estos Leopard que se van a llevar. Estamos hablando de entrenamiento de 2 meses, en el mayor caso de 3 meses. Bueno, esto sinceramente no me extraña que pase lo del incidente del otro día, ¿no? Que 2 tanques Leopard manejados por ucranianos, pues al final chocaran y los 2 destrozados. 2 Leopard menos. Como eran tantos, 2 menos. Como digo, no todas las brigadas están completas, es decir, o les falta material o les faltan recursos humanos por las fallas de la movilización, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que la ofensiva, la prensa occidental pasó de mensajes victoriosos, llegarán a Crimea, es decir, romperemos el frente ruso en 2, es decir, se está pasando a no es seguro que vaya a resultar efectiva, quizás solo haya capacidad para avanzar unos kilómetros e intentar una mesa de negociación. Es decir, estamos en mensajes ya mucho más realistas. Pero también es cierto una cosa, la ofensiva o la lanzan ya o cada día que pasa es tiempo que ganan los rusos. Es decir, cuanto el tiempo corre a favor de Rusia y en contra de Ucrania y en contra de la OTAN. Es decir, no pueden... bueno, ¿cuánto tiempo van a esperar? ¿Cuánto tiempo van a esperar? Es decir, a medida que la ofensiva se vaya ralentizando, se vaya atrasando, bueno, pues más unidades irán quemándose en el frente, más munición se irá gastando, más vehículos se irán destruyendo, más bombas de FAB irán cayendo. Claro, es decir, el tiempo corre en contra de quien menos recursos tiene. La guerra es administración de recursos. ¿Quién tiene menos recursos? Ucrania, OTAN. Pues si tiene menos recursos sobre el teatro de operaciones, cuanto más retrasen la ofensiva va a ser peor. Y en esas estamos. Posiblemente, y quizá inicien algún tipo de movimiento entre hoy y el 25 de abril, y a lo mejor tienen pensado lanzar en los primeros días de mayo la ofensiva, porque se suponía que para el 30 de abril estarían ya todas las brigadas disponibles para ello. Bien, vamos a esperar. Son unos días. Bueno, esperemos, pero lo que sí es cierto es que se va retrasando y ya mismo se le junta otra vez con la Rasputisa, ¿no? Va de Rasputisa a Rasputisa. Lo que yo te quiero preguntar es si tú te imaginas por qué puede ser todo ese retraso y si crees que ese retraso puede ser debido a que han tenido que destinar tropas a defender Bakhmut. A ver, el retraso es por todas las razones que yo he comentado antes. Yo creo que todo eso lo va retrasando, ¿no? ¿Han tenido que destinar tropas para cubrir otros frentes? Sí, lo he comentado antes. De hecho, hubo una brigada de élite que el día 25 de febrero se ordenó enviar a Bakhmut porque el frente se hundía. Y enviaron una brigada dependiente de, además creo que era el batallón Kraken, uno de estos, es decir, para intentar estabilizarlo porque aquello se hundía. Y la situación el 28 de febrero no era tan crítica como la que es hoy. O sea, que esto nos da una idea. Y claro que ha habido que utilizar unidades y medios que se podrían haber utilizado en la ofensiva. Pero, claro, es decir, al final la guerra se hace día a día. Es un conflicto que no para, decir, oye, vamos a parar un tiempo que tengo que preparar una ofensiva. No, esto no se para. Entonces, claro, si tú tienes un plan hecho sobre unas líneas de frente, sobre unos puntos decisivos, conoces el centro de gravedad del enemigo que tú quieres golpear, etcétera, etcétera, y todo eso te va cambiando, pues y resulta que tienen menos de lo que tenías hace una semana, pues, es decir, esto no da pinta muy bien para que la ofensiva consiga los objetivos que inicialmente se planteaban, que era cortar el frente ruso en 2.
aislando a Crimea y a Gerson, y dejando el Donbass dejando Donetsk y Lugansk hacia arriba. Es decir, avanzar sobre Melitopol y de ahí a Mariupol, volver a llegar al mar de Azov. Vamos, magnífico, ¿no? Un plan, bueno, desarrollado, es decir, que podía ser factible, que uno puede pensar, oye, los rusos también jugarán, ¿no? Y jugarán a la contra, pero bueno, podía ser factible. Es decir, si se consiguiera, hombre, pues claro, los rusos se verían en una situación más delicada y a lo mejor podrían forzar esa mesa de negociación para sentar a Putin a negociar un alto el fuego, una paz. Pero esto ahora mismo yo creo que es un poco ilusorio. Es un poco ilusorio por dos razones. Primero porque aun suponiendo que lanzaran esos 60.000 soldados armados por la OTAN, etcétera, 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 y consiguieran inicialmente ese objetivo, eso no iba a parar a los rusos. Entonces sí que habría contraofensiva. Y entrarían en funcionamiento los 280.000 soldados de reserva que están todavía pendientes de entrar en combate. Entonces, bueno, es decir, lo que pasa es que sí que sería muy útil para el gobierno de Kiev, para animar a la población ucraniana de que podemos ganar, para seguir presionando a los países occidentales y a la OTAN a que siga armándole y mandando dinero, etcétera, etcétera. Para eso sí serviría, que yo creo que en definitiva es el objetivo estratégico de esa ofensiva. Sabe que, es decir, no hay medios como para poder derrotar, con eso que tienen ahora mismo, no hay medios como para poder derrotar a los rusos. Posible. A ver, yo estoy muy de acuerdo contigo y yo del tema militar no controlo, pero yo creo, igual que dices tú, es una operación muy arriesgada que tiene una envergadura colosal, porque no estás hablando de desfilar por un valle, estás desfilando por un sitio bastante complicado, defendido y demás. Y sobre todo, llega al Mar de Azov, ¿vale? Llega, el día después, ¿qué hace? ¿Cómo mantiene allí las tropas, la logística? Y Claro, claro, hombre, lo que pasa es que, por eso digo que yo creo que el objetivo estratégico es llego al mar de Azov e inmediatamente es el momento de negociar. E intentaría forzar la negociación. Claro, es un poco iluso, pero sacas la cara un poco. Es que, vamos a ver, Kiev se está viendo presionado por la OTAN a iniciar la ofensiva. Porque claro, cuando ya se han invertido 150.000 millones de dólares en ayudar a Ucrania, a Kiev, en ayudarla para esto, y pasan las semanas y las semanas y las semanas, y no hay el más mínimo avance, y tú sigues poniendo dinero y dinero, y mandando armas y armas y demás, y dices, oye, claro, aquí, ¿qué hacemos? Es que esto tiene que tener una salida. Es decir, lo peor que le puede pasar a la OTAN, y en concreto a la administración norteamericana, es que esto sea lo que dice ese general ruso, que llegamos al 2030. Así. ¿Por qué? No solamente ya por el coste humano, económico y demás, sino que, por ejemplo, con qué cara Biden va a ir a las próximas elecciones norteamericanas dentro de un año y pico, empantanado en Ucrania, como Obama está empantanado en Afganistán, como Bush empantanó en Irak, como vamos a ir empantanados. Claro, entonces es decir, yo creo que el objetivo estratégico sería dar un golpe para dar la sensación de que se le puede ganar a los rusos, más armas, salvar la cara, que Biden salve la cara ante la opinión pública norteamericana de vamos ganando, es decir, mantener la noria, ¿sabes?, dando vueltas a la espera de un golpe de suerte, o yo qué sé, pues que el gobierno ruso desaparezca, Putin se muera, no sé, ¿sabes?, alguna cosa que no entiendo muy bien, qué es lo que esperan, porque es que el problema no, para ellos tampoco es Ucrania, el problema es que el mundo ha entrado en un proceso de multipolaridad, de desdolarización, de crisis económica, que es muy complicado. Es muy complicado, que la situación de Europa es muy mala, muy mala. Entonces, bueno, pues a ver cuánto quieren aguantar. Entonces yo creo que buscan un golpe de efecto. Un golpe de efecto que les permita presentar alguna victoria, de alguna forma, intentar con eso negociar. Porque si no, lo que digo, si ya están pensando algunos en que
para el 2030. En el 2027 iniciaremos la campaña hacia Odessa. Fíjate, imaginar por un momento. Aguantará Ucrania, no colapsará antes. Aguantará Europa, podrá mantener el ritmo, ganará Biden las elecciones. Claro, es que en este tablero de ajedrez son muchas las piezas. Son muchas las piezas y todas tienen que jugar. Y nunca sabes si te van a dar un jaque con un peón. Bueno, pues interesantes reflexiones y bueno, déjame que antes de pasar a nuestro segundo punto, que es China-Taiwán, que yo recomendaría a todas las personas que nos estén viendo que se queden porque va a ser muy interesante cómo lo vamos a abordar. Yo creo que todavía no hay una charla así en YouTube como lo vamos a abordar ahora el tema de Taiwán y China, pero déjame que te traslade las gracias que todo el mundo te está mandando. Gracias, excelente disertación. Tremendo Juan Antonio, invitado de lujo. Hay que seguir aplaudiendo a Zelensky, dice aquí Churruca irónicamente. Bueno, hay comentarios. Hacer de Azov un mar nacional fue un gran objetivo geoestratégico ruso, apunta por aquí Lenin. Bueno, hay muchas personas también viéndonos, apuntan aquí 3.025 personas viendo, a ver si llegamos a más personas, porque la verdad es que esta charla yo creo que de las que hay que enmarcar en YouTube, de las que pocas hay,